Hola Uripas, hoy, amigos de Brasil. Teníamos pendiente hacer este tercer vídeo sobre la FEB, la Fuerza Expedicionaria Brasileña. Si aún no conocéis la historia de los brasiñas, os recomendamos que os veáis los dos anteriores capítulos sobre la única unidad de infantería latinoamericana que participó en la Segunda Guerra Mundial. A estas alturas ya sabréis que la FEB estaba integrada dentro del Quinto Ejército estadounidense, del que siguió exactamente sus mismas estructuras militares y usó también tanto su armamento como vehículos. Pero a pesar de toda esta dependencia, hubo un apartado donde los brasileños fueron prácticamente independientes: el equipamiento y los uniformes. Y eso mismo pretendemos mostraros en este vídeo, que servirá a la vez como guía para recrear a la FEB. Básicamente los brasileños partieron a la guerra con 4 uniformes pertenecientes al término quinto uniforme de su reglamento. Así, los oficiales contaban con un uniforme especial de paseo, el de tipo C, compuesto por una chaqueta y pantalón en tela de gabardina color verde oliva oscuro. Aquí tenéis al alto mando de la FEB. El uniforme tipo C se llevaba con un cinturón de tela a juego, con una hebilla que representa varios motivos nacionales: hojas de tabaco y café, y en el centro la constelación Cruz del Sur, rodeada por 21 estrellas por los 21 estados del Brasil de aquel entonces. De hecho, el país se llamaba oficialmente Estados Unidos do Brasil. Encontramos muy pocas imágenes del uniforme de tipo C en el frente italiano, generalmente durante actos formales como entrega de medallas. Por cierto, el personal femenino de la FEB, en la guerra llegó a haber 73 enfermeras brasileñas, contó con su propia versión de este uniforme de paseo. El otro uniforme de paseo que encontramos es el de tipo A, en realidad válido tanto para vida de cuartel como para campaña, y usado igualmente por los oficiales como por la tropa. Se reconoce fácilmente porque está elaborado en 2 tonos de verde, uno claro para el cuerpo y otro oscuro para cuellos, puños y hombreras, así como para el pantalón. Estando de paseo, el cinturón variaba según el rango. Así, los oficiales llevaban el mismo cinturón que vimos antes, mientras que los sargentos graduados usaban un cinturón de cuero negro con una hebilla con el símbolo del arma. Por último, los prasas, las clases de tropa, usaban un cinturón marrón con una hebilla en dorado, y con el ceñidor de combate una con las siglas EV. En el frente italiano, este uniforme es casi imposible de encontrar en fotografías. Y de hecho, solo el primero de los 5 escalones de la FEB partió de Brasil y desembarcó en Italia con el uniforme de tipo A. Los siguientes 2 escalones desembarcarían con el uniforme tipo B1, el uniforme de paseo y de combate para verano. Se compone por una camisa o chaquetilla ligera y un pantalón recto, elaborados en sarga de algodón en tono claro, con un gorro a juego copia del Daisy May estadounidense. Este conjunto recibió el mote de Zé Carioca en referencia al papagayo de la factoría Disney. Este ejemplar de la chaqueta B1 es una réplica, y adelantándome a vuestros comentarios, que sepáis que está fabricada por la única empresa que conozco que reproduce uniformes de la FEB, el Centro Histórico Overlord de Sao Paulo. Aprovecho para mandar un saludo a César Campiani por su ayuda para preparar este vídeo. Como veis, no tiene bolsillos, ni siquiera cuando es usada por oficiales, aunque cuenta con un bolsillo para vendas en su interior. Donde sí había diferencias entre la tropa y los oficiales eran los pantalones, pues la versión para oficiales contaba con 2 bolsillos extras en los muslos, que es cierto que podemos ver en algunas imágenes usado por la tropa, pero ya sabéis que en recreación se recomienda siempre la norma y no la excepción. Por cierto, dependiendo del momento de la guerra que recreemos, la parte de arriba del uniforme tipo B1 irá por dentro o fuera del pantalón. Vemos que se llevaba por fuera en suelo brasileño y en las primeras semanas en Italia, pero al poco tiempo pasó a ser obligado por dentro de los pantalones. Esta última norma se aplicaría también al uniforme tipo B2, que viene siendo la versión de invierno del mismo uniforme pero elaborado en lana. En esta imagen queda clara la diferencia de tonos entre los uniformes de verano y de invierno. El uniforme B2 para la tropa consistía en un pantalón, esta vez con bolsillos en los muslos, pero la parte de arriba seguía siendo sin bolsillos. Este uniforme de invierno se completaba con un abrigo con los cuellos exageradamente en pico y 2 bolsillos diagonales. La versión para oficiales del abrigo era más entallada y con una segunda fila de botones.
Además de esto, los oficiales contaban con una chaqueta diferenciada de 4 bolsillos que recuerda a la chaqueta M43 del ejército alemán. Esta similitud se ve reforzada por el tono de los uniformes de invierno, un verde grisáceo en ocasiones muy parecido al color Feldgrau alemán. Con el tiempo, tanto tropa como oficiales llevarían sus chaquetas a entallar para asemejarlos a la chaqueta estadounidense Ike y al battle dress británico. Las clases de tropa usaban los sobrantes de tela para añadir bolsillos. Como veis, las mujeres de la FEP también se apuntaron a esta moda. Esta práctica también se hacía con los abrigos de lana, a veces simplemente acortándolos por abajo pero sin añadir bolsillos. Y en vista de su popularidad, a partir de marzo de 1945, este patrón pasó a ser el oficial de la FEP, conocido como modelo recortado o DI, las iniciales de Depósito de Intendencia. Otro uniforme característico brasileño es el sexto uniforme o uniforme especialista, un mono conocido entre la tropa como sunga de Duarte, empleado por ejemplo por artilleros, por las tropas blindadas del Escuadrón de Reconocimiento. Aquí los vemos en Masarosa, la primera población italiana liberada por los Brasiñas, o en esta otra por el 9º Batallón de Ingenieros. Se caracteriza por ser el único uniforme con mangas cortas y sobre todo por la ausencia de cuellos. Como habréis podido comprobar, los Brasiñas brasileños realmente combatieron en la guerra con sus propios uniformes, al contrario de la creencia popular de que el aspecto del soldado brasileño no se diferenciaba del soldado estadounidense. Esta idea seguramente venga por lo que sucedió una vez que llegó el invierno. El ejército brasileño falló claramente a la hora de preparar a sus tropas contra el duro invierno de las montañas italianas, y sus uniformes tipo B2, aun siendo de lana, eran insuficientes contra el frío. Así que no quedó más remedio que recurrir a los almacenes estadounidenses, y ya desde octubre de 1944 se venían usando las chaquetas M41 sobre los uniformes de lana. Como en todo, existen las modas, y al poco se generalizó la costumbre de dejar asomar los cuellos de los uniformes B2 brasileños. En este caso, por lo exagerado de los picos, se trata del abrigo. Esta fue la primera prenda de invierno estadounidense. Más tarde recibirían abrigos M1938. Ya veis que no exageramos cuando hablamos del duro invierno italiano. Y en menor medida, la chaqueta de invierno conocida popularmente como Tanker Jacket. Un asiduo de la Tanker fue el general Mascareñas de Moraes. Y en esta otra imagen comprobamos un uso muy particular de otra prenda. Se trata del forro de las chaquetas del uniforme estadounidense M43, usado directamente como una capa más de ropa, ya que el uniforme M43, salvo en contadísimas excepciones, no llegó a manos de los brasileños. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el uso de cascos de combate no estaba generalizado en el ejército brasileño, así que como la modesta industria brasileña no estaba preparada para suministrar cascos de acero en masa, una vez en suelo italiano, recibieron los cascos estadounidenses M1 y su interior o liner fue usado como prenda de cabeza, a pesar de que ya contaban con un gorrillo similar al Garrison Cap estadounidense. Había dos versiones, para verano o invierno, elaboradas en algodón o lana, aunque al final de la guerra solo se permitiría el de lana. Este se nota por ser más oscuro. Este otro gorro del ejército brasileño, anterior a la formación de la FEP, se ve menos y se reconoce por los dos botones frontales. Y al igual que con los uniformes, una vez llegado el frío, hubo que recurrir a prendas de cabeza estadounidenses como las Jeep Cap, o el menos conocido gorro de pelo con orejeras M43. Volviendo al casco, tanto sobre la olla exterior como sobre el liner, se pintaban en el frontal las calcas de rango, una combinación de estrellas para oficiales y ángulos para suboficiales. Primero en blanco y desde marzo de 1945 oficialmente en azul por motivos de camuflaje. Además, algunas unidades contaban con calcas especiales, como por ejemplo el 9º Batallón de Ingenieros, que llevaba un castillo en el lateral izquierdo. Podéis verlo aquí en esta imagen. Y al igual que en el ejército estadounidense, los destinados a unidades médicas, como los camilleros, pintaban manualmente 4 grandes cruces rojas sobre círculos blancos. Pero si hubo una calca realmente particular fue la de la policía militar. En la parte frontal nos encontramos la bandera nacional flanqueada por las iniciales MP de Policía Militar en inglés, rodeado por una banda roja. Y sobre el lateral derecho, el emblema del 5º Ejército estadounidense, formación de la que dependía la FEP.
Por cierto, esta fue la primera unidad de la policía militar de toda la historia del ejército brasileño. Sus primeros integrantes provenían de la Guardia Civil de Sao Paulo, que empezó como un pelotón y acabó ampliándose a una compañía. Pasamos ahora de la cabeza a los pies. La bota estándar para la tropa, de fabricación brasileña, era de color negro, corta, pensada para llevar con polainas y, como se puede apreciar, con refuerzos en puntera. Los oficiales calzaban una copia brasileña de la bota con hebilla M43, distinguible porque, al contrario del modelo estadounidense, llevaba refuerzo en la puntera. Y para el frío no hubo más remedio que recurrir también a un calzado especial estadounidense, un cubrebotas de caucho de 4 hebillas. Estas botas eran ideales para mantener los pies calientes al aislarlos del suelo, y no se usaban solo en temporada de nieve. Pero el calzado más característico de la FEB es sin duda la bota Natal. Se trata de una bota de cuero con un característico ajuste en el tobillo. Su origen no es estrictamente militar. De hecho, su nombre proviene de la ciudad brasileña de Natal, que en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un enclave estratégico para los aliados al albergar una importante base aérea conocida como el Trampolín de la Victoria, pues las tropas de aviación estadounidenses estacionadas allí se enamoraron de estas botas locales por su comodidad y protección. Y la FEB no fue menos, y encontramos ejemplares usadas, diría que exclusivamente por oficiales, como en esta imagen durante el interrogatorio a unos prisioneros de guerra alemanes. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, el correaje brasileño estaba inspirado claramente en el del ejército británico. Fijaros en las trinchas, o en el cierre del ceñidor para oficiales, clavado al sistema británico. Por si teníais curiosidad, la infantería brasileña, antes de recibir el armamento estadounidense, estaba armada con el fusil de cerrojo Mauser y llevaba 4 cartucheras a cada lado, además de estas engorrosas polainas de tela. Así entrenarían durante 2 años en suelo brasileño, pero todo esto fue sustituido en 1944 cuando partieron para el frente de Italia. A diferencia del uniforme, se decidió que el equipo de combate se pareciese lo más posible al estadounidense, y para eso se estaba copiando localmente piezas del equipo como el ceñidor, las mochilas Haversack o la Musette, ambas marcadas con Brasil en letras negras. También el portaprimeros auxilios, aunque aquí, ojo, sin ningún tipo de letras impresas. Lo mismo con el portacargador de la carabina M1. Incluso la industria brasileña clonó piezas metálicas como la marmita o los cubiertos. Este conjunto de piezas del equipo recibieron el nombre de NA por norteamericano, y aunque puedan parecer estadounidenses, realmente fueron fabricadas en Brasil. La única excepción creo que fueron las polainas, pues una vez llegados a Italia, las engorrosas polainas brasileñas eran sustituidas por el modelo estadounidense M1938. Y con la cantimplora es un caso especial, porque creo que es una de las pocas piezas del equipo brasileño que se conservó tal cual, no se sustituyó. Lo único que adoptaron una funda similar al modelo estadounidense. Y con los ceñidores hay un detalle muy interesante que os quiero mostrar, porque realmente los copiaron, pero en parte, no los copiaron del todo. Aquí tengo 2 reproducciones del cinturón para pistola M1936, este del modelo estadounidense y el brasileño, sin las letras y, lo más importante, con un cierre tipo británico. Y en el caso del cinturón M1923, mal conocido como cinto Garand, también tenía el cierre tipo británico, solo que más ancho. Esta mochila Musette es una reproducción. Compré una versión que existe sin las letras US y le pinté yo las letras Brasil. En fotos, la Musette brasileña se ve como mochila de transporte al salir y volver del país, pero nunca en combate. Se lleva siempre cruzada, creo que continuando con la tradición de una mochila tipo la Small Pack británica, reglamentaria antes de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que la Musette se lleve cruzada y no como mochila a la espalda tiene que ver nuevamente con el ceñidor. Y ahí va un consejo, creo que bastante importante, para los recreadores. La FEB no usó trinchas con el ceñidor, porque al igual que la infantería estadounidense, la mochila Haversack ya contaba con trinchas integradas. Las trinchas como tal estaban destinadas a otro tipo de unidades. Seguro que muchos ya estáis pensando en los paracaidistas, por ejemplo. Pero si os ponéis a ver imágenes de la FEB en el frente, encontraréis el ceñidor sin trinchas, y las pocas con ellas os daréis cuenta de que son las propias de la mochila.
Así que ya sabéis, para recrear a los brasiñas podéis ahorraros las trinchas. Antes comentaba que era común pintar el rango sobre los cascos, y hay que destacar que la FEB conservó la estructura de rangos propia del ejército brasileño. De esta forma, los suboficiales llevaban sobre cada brazo un parche con el fondo verde y un número diferente de galones en azul según el rango. Los oficiales llevaban los galones, en versión bordada, sobre el lado izquierdo del gorrillo y sobre las hombreras. Y en caso de que el uniforme no contara con hombreras, como es el caso de la chaqueta tanker, entonces pasaban al pecho izquierdo. Los oficiales inferiores se diferencian por el número de estrellas de 5 puntas. En el siguiente escalón se van añadiendo estrellas rodeadas por un círculo. Por último, los generales se distinguen por la escarapela del ejército y un número diferente de laureles. Que sepáis que el rango más alto de la FEB fue el de general de división, portado únicamente por Mascareñas de Moraes. Dejamos de último un detalle pequeño en tamaño pero enorme en importancia, el parche de la unidad. Su primera versión consistía en la palabra Brasil sobre un fondo verde con forma de corazón, conocido como el Coração Verde Brasil. Este fue el parche con el que embarcaron los brasiñas y combatieron los primeros meses de la campaña de Italia, pero la unidad pasó a la historia por su segundo y definitivo parche. En anteriores vídeos os contamos cómo en la época había quienes pronosticaban que era más probable ver a una cobra fumando que a brasileños entrando en combate. Pero cuando la FEB fue enviada finalmente al frente, los propios brasiñas le dieron la vuelta a esta burla diciendo que ahora la cobra está fumando. Por eso, cuando a finales de ese mismo año el mayor Vernon Walters, oficial de enlace estadounidense con la FEB, sugirió al alto mando brasileño adoptar un nuevo parche más combativo que el simple corazón de Brasil, su símbolo no podía ser otro que una cobra fumando. Se logró incluso despertar el interés del mismísimo Walt Disney, quien realizó esta interpretación muy belicosa de la cobra fumante disparando a 2 manos. Este parche pasó a ser reglamentario desde el 7 de febrero de 1945, con multitud de variaciones. Y como puede apreciarse en esta imagen de mayo de 1945, convivió con el corazón de Brasil, aunque el parche de la cobra fue sin duda mucho más popular. Al final de la guerra se pretendió homogeneizar los diferentes diseños del parche con una versión esta vez pintada sobre una chapa de metal, conocida popularmente como la latiña. Este fue el modelo entregado a las tropas cuando regresaron a casa. Y que no se me olvide hablaros del parche del Quinto Ejército estadounidense. Entre los recreadores de la FEB está bastante extendido el uso de coserlo sobre el brazo derecho, pero siento deciros que su uso estaba restringido para oficiales y lejos de la primera línea del frente, y ni aun así es fácil encontrarlo en fotografías. Se ve, por ejemplo, en imágenes de generales como Mascareñas de Moraes. En la imagen, con el mayor Walters, el enlace con la FEB, que al pertenecer al Estado Mayor del Quinto Ejército lo llevaba sobre su hombro izquierdo. Que sepáis que tras analizar más de 300 fotografías de los brasiñas en Italia, solo logramos encontrar estas pocas imágenes con el parche. Es cierto que una vez acabada la guerra se aprobó su uso para la tropa, y se ve en bastantes imágenes una vez de vuelta en Brasil, algunos incluso portados sobre el brazo izquierdo. Pero quedaros con que en el 99% de los casos los brasiñas no lo llevaron nunca en el frente. Bueno, gripas, creo que después de tanto hablar, llegó el momento de probarnos el uniforme. Si me dais un segundo... ¿Y bien? ¿Qué os parece? Al tener solo el uniforme de verano tipo B1, mi mejor opción es representar los primeros meses de la FEB en Italia. Mi idea es, en un futuro, hacerme al menos con el pantalón de lana, y me encantaría conseguir un fusil de cerrojo 1903 Springfield, el arma estándar de los brasileños en la guerra, aunque la carabina fue muy utilizada tanto por oficiales como por tropas auxiliares. Esta es la foto en la que me inspiré para preparar este uniforme. Ahí vemos al general Mark Clark, comandante del Quinto Ejército, pasando revista a los brasiñas en agosto de 1944. Pues con esta imagen nos despedimos. Esperamos estar despertando el interés por esta unidad tan poco conocida de la Segunda Guerra Mundial. Te animamos a que veas nuestros 2 anteriores vídeos para profundizar más en el tema. Y si quieres apoyarnos, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguna nueva publicación, y ya si te ves muy generoso, en la descripción del vídeo encontrarás varias formas de ayudarnos a mantener el canal. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y rompan filas.